bienvenidos al club. Y ha llegado el mes de abril, que como decía el tuit que se hizo viral, ahora más que abril va a ser cerral, porque aquí seguimos encerrados, confinados. Pero seguimos queriendo distraernos, seguimos queriendo pensar en otra cosa, así que seguimos haciendo estos especiales con invitados que nos traen sus mejores recuerdos NBA. Hoy con nosotros uno de los grandes, Piti Hurtado. Y uno de nuestros NBAdictos de cabecera, Dani Egea. Aquí comienza el capítulo 228 de NBAdictos confinados. Buenas noches, Dani Egea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hay que decir que Sergio Gimón hoy es baja, pero no por nada de salud, sino porque él, al igual que Dani, está teletrabajando estos días y hoy ha tenido un día de trabajo muy largo. Load management. Sí, tal cual, load management. Load management. Vamos a dejarle descansar, que si no se nos lesiona. Dani, ¿tú todo bien? Bueno, una lástima porque hoy ha estado lloviendo todo el día y no hemos podido salir a pasear, ¿no? Vaya lástima. Hoy estamos muy contentos porque tenemos a un amigo de la casa al que hacía tiempo que no teníamos por aquí, y yo particularmente porque todos estos recuerdos a mí me está sorprendiendo lo recientes que son, a pesar de la juventud de algunos de los invitados. Otros que han pasado por aquí no son tan jóvenes y han traído recuerdos muy recientes. Y hoy Piti Hurtado nos trae recuerdos un poco más de nuestra época, porque de aquí ya todos los presentes peinamos canas. Piti Hurtado, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Nada, muy contento de hablar un ratito con vosotros, que sois míticos del seguimiento de la NBA y, bueno, fenomenal, ¿no? Que podamos, en este periodo un poquito más oscuro, encontrar ratos de diversión y recordar grandes momentos de nuestra competición. Ya sabemos que aunque nuestros seguidores se centran en la NBA, no te pierden la pista. Estás ahí en DAZN, siempre ligado al baloncesto, Euroliga y pendientes de todo lo que se mueve en el deporte en esa plataforma. Aunque no te tengamos ligado a la NBA, tú no pierdes ojo. Bueno, este año efectivamente, ¿no? Estoy laboralmente muy metido en Euroliga y Eurocup, ¿no? Que es el proyecto inicial de baloncesto de DAZN, que es la plataforma para la que estoy comentando y analizando partidos, pero evidentemente la NBA siempre está ahí, ¿no? Ha estado ahí desde esos 13, 14 años, que vamos a comentar esa época, ¿no? Del back-to-back y hasta ahora, y evidentemente ahora es un poco más como hobby o pequeñas entrevistas, cosas un poco fuera o algunos análisis que hago yo por fuera, pero la NBA es pura inspiración, y la NBA con todos los matices que tiene y el nivel de conocimiento que hemos adquirido y estas últimas temporadas ahí en Movistar Plus, realmente que nunca se deja de lado, porque la actualidad la da la NBA. La pauta la marca la NBA, como hemos visto incluso con esta pandemia a nivel deportivo, digamos, de las cancelaciones, con lo cual es la gran competición mundial. Bueno, vamos a ir enseguida con tu mejor recuerdo NBA, como ya hemos mencionado. Vamos a hablar de ese doblete, ese back-to-back de los Lakers en los 80, en el 87 frente a los Celtics y en el 88 frente a los Pistons. Pero antes te vamos a pasar un pequeño test que te va a hacer Dani, que ya se está volviendo un clásico de este confinamiento, el Corona Test, Dani. Aquí tranquilo. Vais a pillar, ¿no? O sea, como dice el amigo Guillermo, venís a pillar, ¿no? Claro. Tranquilo, que aquí da igual que des positivo o negativo, vas a seguir igual de sano que estás, ¿eh? Bueno, ya te hemos hecho una pregunta off the record por el tema de cómo llevabas el confinamiento. Aquí valoramos el grado de la gente, lo preocupada que está, con la pregunta de si vas bien surtido de rollos de papel higiénico en casa.
Te entró la movida, si en tu casa vas bien de rollos de papel, ¿no te entró la movida de ir a comprar 700 rollos en 3 semanas? No. Como nos entró a todos, no. De hecho, que bueno, como nos toca cuando tienes que comentar y analizarse de observador, lo que he observado es que últimamente los anaqueles, yo miro mucho el tema de los anaqueles porque he entrenado en Venezuela, he entrenado en países donde hay veces que no encontraba todos los productos que querías en el súper, ¿no? Y ahora los anaqueles han basculado un poco como si fuera una zona impar. Ahora hay menos lejía, menos guantes, pan Bimbo, pero vuelve a haber papel higiénico, y en mi caso ha habido papel higiénico siempre, pero no por un exceso de plantilla, digamos, sino porque bueno, lo ha habido y no ha habido necesidad en ningún momento de... Tú eres como yo, ¿no? Piti, tú eres como yo, ¿no? Que ves un 3x2 y coges 12. No, al principio no me gusta ir muy cargado, ¿no? Entonces casi prefiero ir a las tiendas que están cerca de casa que no ir al gran supermercado para hacer eso. Es que cuando empezó Dani a hacer este test y preguntaba de los rollos de papel, digo que no me pregunte a mí, porque a mí me pilló con muchísimo, pero antes de todo esto, porque yo soy así. Luego el ahorrador. No, pero digo, ya que está la oferta, total, es algo que no caduca, lo voy a usar, tengo sitio, pues venga, para adelante. Eso no se te va a poner malo, eso nunca se te pone malo. 2 preguntas en una, Piti. Vámonos ya a la NBA. ¿Qué crees que va a pasar con la NBA? ¿Qué crees que va a hacer Silvers? ¿Se va a reanudar? ¿Cómo crees que se va a reanudar? ¿Se carga la temporada regular? ¿Vamos directos a playoff? Y te pregunto también, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Si irías directamente a playoffs o los meterías todos en Las Vegas o en Hawái, como se está hablando ahora? Una cosa, Piti. Bueno, en un mundo mundo ideal, yo... Dime, perdona. Digo que por contextualizar, noticia de esta tarde, no sé de esta tarde, esta mañana, la NBA ha aplazado el draft. Ya han dicho que hasta que no termine la temporada, no la dan por cancelada todavía, no tendría sentido hacer el draft. Recordemos que el draft de la WNBA sí que va a seguir adelante, va a ser telemático y demás. La NBA ha dicho que el draft de la NBA se aplaza, no han puesto fecha, hasta que no se termine la temporada no se hará el draft. Bueno, tiene lógica, ¿no? Porque no puedes hacerlo con la temporada ni siquiera por definir, ¿no? Claro. Bueno, en un mundo ideal, en lo que queremos, que somos un poco todos aficionados como primer escalón, ¿no? De nuestro conocimiento de la NBA, pues nos gustaría que junio, julio, incluso julio, agosto, la NBA que tiene un inicio más tardío, se pudiera disputar casi al completo, ¿no? Un poquito más condensado lo que queda de liga regular y ver exactamente cómo se hacen los playoffs. Por derechos de televisión van a intentar hacer algún formato. No pueden tirar la competición abajo. ¿Cuál es el tema? Que tienen que encontrar un momento adecuado a nivel sanitario. Todos ahora estamos pensando en qué va a pasar con las ligas, qué va a pasar con campus de verano, qué va a pasar con muchas cosas, pero el tema es que, bueno, nosotros vamos más tarde que China, obviamente, una semana más tarde que Italia, Estados Unidos viene 10 días más tarde que España y todavía tiene lo gordo que sufrir. Esperemos que no, que me equivoque y lleguen los calores y haya muchas zonas donde se pueda estar sin unos grandes contagios. Entonces, yo lo que creo, o sea, a un nivel ya más lógico, más con los pies en la tierra, es que van a tener que hacer algo muy condensado porque no te vas a ir a septiembre a jugar las finales, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ahora mismo las televisiones están empezando a congelar pagos y eso sí que es un grave problema, porque es verdad que los jugadores están haciendo un gran trabajo de solidaridad, de poner dinero para los empleados, pero claro, esta maquinaria necesita mucha grasa para funcionar, y si las teles paran porque no pueden pagar, porque tienen que pagar también otras cosas y sus empleados y demás, entonces tienes un problema y tienes que intentar cerrar la competición de alguna forma para llegar a un acuerdo con las televisiones para que te den, si no es el 100% del 30% restante que falta de la competición, pues bueno, llegar a un acuerdo porque tú les das algo a cambio, ¿no? Entonces es muy complejo. Yo creo que ahora mismo nadie tenemos ni idea, no soy capaz de definir exactamente porque esto cambia día a día, parece que en España hemos llegado al pico, pero fíjate cómo está Nueva York, sin embargo California está tranquilo. El tema es que volvamos y haya un contagio en la primera liga que empiece. Entonces, como ha pasado en Japón, que empezaron y han tenido que cancelar otra vez, yo creo que tenemos que tener pies de plomo y tenemos mucha ansia, todos, yo el primero a nivel económico, pero no puede ser, ¿no? Hay que esperar al acontecimiento. Y bueno, olvidémonos de este maldito virus, de lo visto hasta ahora. Imaginemos que estábamos ya casi tocando ya playoffs. ¿A quién veías tú en las finales NBA, Piti? ¿Quién veías campeón? ¿Y a quién veías MVP de la temporada? Olvidémonos de todo lo que ha pasado, ¿eh? Sí. Bueno, yo
mal que me pese, veía Milwaukee en final del este. Porque digo mal que me pese porque siempre he sido un poco, no digamos hater, pero sí refractario a la situación de jugar con Antetokounmpo sin amenaza de tiro en playoff. Pero me parece que este año estaban cumpliendo una liga regular muy completa, más que nunca, ¿no? Digamos que me tira más el corazón por Boston, hablando del este, pero realmente veía a Milwaukee más completo en todo, ¿no? A nivel físico, series a muchos partidos, esa es un poco mi sensación. Y por el oeste sí que me parece que Lakers y Clippers nos tendrían que dar una final de conferencia tremenda. Ahí no me atrevo, soy muy malo para pronosticar, no me atrevo a decir quién debería estar en MVP de la temporada. Yo creo que pues que va a ser muy difícil la competición entre Antetokounmpo y LeBron. Me gustaría que LeBron, no digo que casi como último premio, porque lo veo muy fresco, pero quizá cerca de ello, ¿no? Uh-huh. Bueno, habrá que ver cómo retoma todo, porque una de las cosas que se está comentando es que después tendrán que hacer una mini pretemporada y volver al punto de forma. Habrá que ver, hoy se preguntaban, hoy hablaban con Sean Marks, general manager de los Nets, y le preguntaban si estarán Kevin Durant y Kyrie Irving en verano para jugar, y decía, bueno, dependerá de cuándo y de las fechas y demás, o sea que, bueno, habrá que ver el estado de forma de los equipos y cómo se recupera todo. Piti nos trae unos de los recuerdos que a mí me pilló de pequeñito, pero sí que me enganchó a la NBA, y son esos Lakers del Showtime. Os tengo una sorpresita, la presentación del sexto partido de las finales del 87. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the forum for Game 6 of the 1987 NBA Finals. Now let's meet the starting lineups. First, for the Eastern Conference champions, the Boston Celtics. At guard, in his 11th season from Pepperdine, number 3, Dennis Johnson. At guard, in his 6th season from BYU, number 44, Danny Ainge. At center, in his 11th season from Centenary, 00, Robert Parrish. At forward, in his 7th season from Minnesota, number 32, Kevin McHale. Also at forward, in his 8th season from Indiana State, number 33, Larry Bird. Head coach for the Celtics in his 4th season, Casey Jones. Now for the Western Conference champions, the Los Angeles Lakers. At forward, in his 5th season from North Carolina, number 42, James Worthy. At forward, in his 2nd season from Oregon State, number 45, A.C. Green. Guard in his 4th season from Arizona State, number 4, Byron Scott. At guard in his 8th season from Michigan State, number 32, Irvin Magic Johnson. And at center, the captain in his 18th season from UCLA, number 33, Kareem Abdul-Jabbar. Se venía abajo el mítico Forum de Inglewood, ahora comprado por el dueño de los Clippers, por Steve Ballmer, con la presentación sobre todo de Magic Johnson y de Kareem Abdul-Jabbar. Estas finales del 87, Piti, quizás el broche a esa rivalidad de los 80 entre Celtics y Lakers, ¿no? Bueno, totalmente, ¿no? Y ahí está el ambiente. Yo creo que por mucho que luego los Bad Boys fueron quienes fueron, ¿no? Los Celtics presentados en el Forum de Inglewood, fíjate Robert Parrish, ¿no? Como era abucheado, ¿no? Que para mí Danny siempre Ainge, una muestra... Danny Ainge también le cayó una buena. Sí, porque era un tío muy... Ahora la gente joven o la gente que ve ahora NBA lo tiene muy bien conceptuado porque lo es, ¿no? Un gran general manager, pero era un jugador que salía del banquillo y él sabía cuál era su papel, que era tirar de fuera, que tiraba muy bien, como buen mormón, y luego también era un tío muy picajoso, un tío que en cada bronca estaba ahí metido y que realmente le gustaba. Y sabéis que esta serie y estos años pues había
había gresca y hubo mucho, esta serie tiene varias peleas, pero curiosamente los Lakers eran un poco los abanderados del juego ofensivo. Ellos en el 87 en liga regular creo que promedian como 117 puntos por partido, que ahora se habla que la NBA actualmente lleva los Lakers el Showtime, el gran paradigma del contraataque, sin tirar tanto de tres, anotaban muchísimo, sobre todo por defender bien y por un gran dominio del rebote y del primer pase de contraataque. Era un estilo de juego donde frecuentemente veíamos rebotear bien a Karim, bien al propio Magic, que reboteaba bastante, y uno que salía como una flecha siempre era James Worthy, que luego hablaremos más de él por las finales del 88, y esos contraataques, Michael Cooper, AC Green, Magic pasando, mirando para el otro lado, era a toda velocidad y impredecibles. Sí, James Worthy es verdad que es el tercero, ¿no? del Big Three, pero Michael Cooper y Byron Scott se hacían muy buena masa con Magic Johnson porque los dos eran escoltaleros, pero podían jugar de uno, los tres podían defender casi a cualquiera del perímetro, incluso a cuatro, porque Cooper era muy buen defensor, y todos terminaban muy bien el contraataque, porque recordamos a Worthy con esas finalizaciones, con esas extensiones, pero digamos que Cooper y Scott también se complementaban muy bien con Magic. Y no olvidar a Kareem Abdul-Jabbar, que recordemos que en esta tiene 39 y 40 años cuando gana estos dos últimos títulos, o sea, y en el de los 39 años creo que anota por encima de 20 puntos por partido en las finales. Entonces, Kareem Abdul-Jabbar, mito total. Cuando hacemos siempre actualmente esa discusión eterna si Michael Jordan o LeBron James, bueno, yo siempre siento, es verdad que yo veo jugar solo muy al final de su carrera a Kareem, jugar bien y ser determinante, pero claro, siempre nos olvidamos de Kareem y de Bill Russell, porque Will Chamberlain fue un gran anotador, pero Kareem ganó 6 anillos, siendo muy importante en los 6, y Bill Russell, ¿qué decir de él, ¿no? Por cierto, hoy, no sé si era hoy o ayer, que la ESPN estaba eligiendo a la cabra, al GOAT del baloncesto universitario. Ha sido elegido Jordan, y había mucha gente que decía, pero vamos a ver, el propio Magic Johnson ponía un tuit, decía, 3 temporadas en NCAA en UCLA, por entonces Lew Alcindor, 3 títulos, un balance de 82-2, y tuvieron que cambiar las normas, prohibieron los mates, y que por eso desarrolló el mítico skyhook Kareem, porque dominaba tanto que le prohibieron hacer mates. O sea, admiración a Jordan, pero en baloncesto universitario no hay color. Yo creo que pierde un solo partido, tengo que mirarlo bien. Tú has dicho 2, 82-2. Sí, lo consulté. 82-2. Sí, ¿no? 1 o 2 partidos me parece tremendo en temporadas de muchos partidos, porque efectivamente llegaban a la final siempre y bueno, fue increíble en Liga Universitaria, pero fue de los pocos que han conseguido triunfar en high school, triunfar en Liga Universitaria y triunfar en la NBA con una carrera muy longeva y muy importante en todos sus años. Este anillo del 87, estas finales, que los Lakers pudieron finiquitar en 5 partidos, pero finalmente acabaron en 6 y consiguen el anillo en Inglewood, en el Forum, con una victoria contundente por más de 10 puntos y que pone, aunque ellos aún tendrían un anillo más, aún jugarían las finales del 91 ya sin Kareem, ponen final a la rivalidad y el final casi de estos míticos Celtics, ¿no? Sí, yo creo que es el punto culminante de una rivalidad muy bonita, ¿no? Porque eran dos mundos diferentes, ¿no? Pues lo que es la sociedad más, no más europea, pero sí más influida por la migración europea, que es la de la ciudad de Massachusetts, contra los Lakers y Los Ángeles y el modo de jugar de cada uno. Luego con el tiempo lo he revisado, incluso en el libro que escribí con Antonio Pacheco hablábamos mucho de quién era mejor pasador, si Magic o Larry, porque claro, Larry Bird, yo era muy de los Lakers, estamos hablando de que yo tenía 13, 14 años y empiezo a ver las finales, porque se daban muy pocos partidos, la del 87 se da muy poco, en el 88 se cubren más, y Larry Bird era el enemigo, ¿no? Luego ya cuando lo revisitas sabiendo un poquito más o teniendo más experiencia, más que sabiendo más,
te das cuenta que Larry Bird era una maravilla. En esas finales juega por encima de 40 minutos, que Magic no llegaba a ese punto, y claro, te hace muchos puntos, muchísimos rebotes y muchas asistencias sin ser el hombre que sube la bola. Con lo cual Larry Bird, dentro de un juego en estático, casi era mejor pasador que Magic, ¿no? Siendo Magic, el gran paradigma del pasador en la NBA y el hombre que cambia el juego, o la rivalidad cambia el juego, pero con un Magic que lo que hace es vender continuamente cada acción que hace. Hace poco comentaba yo en el programa que el fin de semana pasado estuvimos viendo en Teledeporte estas conexiones vintage que hacen el partido de los Boston Celtics con el Real Madrid. Y mi hijo empezó a ver a Larry Bird y demás, tiene una camiseta de él y demás, y hostia, te pones a verlo tranquilamente y dices, joder, que el señor equipo. Pero bueno, hemos venido a hablar de los Lakers de Pity. Hemos comentado James Worthy, Magic, Karim, un fondo de armario tremendísimo con Cooper, con Rambis, con Jamal Wills, que no lo hemos comentado. ¿Tú crees que es la mejor plantilla de la historia que han tenido los Lakers? No te hablo precisamente del año 87, pero te hablo ya de los últimos 5 años de la década, de los 80. Es muy buena pregunta, porque luego es cierto que cuando vemos ganar a Kobe con Shaquille O'Neal, vemos a dos jugadores impresionantes. Vemos a Andre Fisher, por ejemplo, pero no sé, quizá también es un poco idealizar lo que tú ves de joven, ¿no? A mí me parece que James Worthy era un jugador oscurecido por estos dos grandes nombres, pero que hubiera sido un hombre de 30 puntos o 27 puntos por partido en muchísimas franquicias, porque tenía muchísima capacidad. Y bueno, para mí sobre todo lo que hace el cambio y lo que puede meter en la discusión de la mejor plantilla es el fichaje de Richard Thompson, que el padre de Clay, que él era un jugador muy bueno en Portland, uno de los mejores anotadores, y viene para sustituir a Karim, para darle minutos a Karim, y yo creo que es una rotación magnífica. Yo creo que sí, yo creo que más el 87 que el 88, sí. Los Ángeles Lakers tienen la mejor plantilla de su historia. Michael Thompson, recordemos que fue número 1 del draft, y esta plantilla que, como decimos, hizo doblete, hizo back-to-back, logrando en el 88 el que sería el último título de los Lakers hasta aquel three-peat de Kobe y Shaquille. Comentaba Pity que en las finales del 88 apenas se dieron, pero que las del 88 tuvieron más seguimiento. Tenemos aquí un documento que va a traer muchos recuerdos. He tenido la ocasión tan clara para haber ganado la eliminatoria en el sexto encuentro y no haberlo logrado. Y ahí tenemos precisamente a Billy Laimbeer, que intentó 5 tiros el otro día, no consiguió ninguno, y que estuvo francamente mal. Y ya ha comenzado el encuentro con balón favorable a los Lakers, y ese es Magic Johnson, como habitualmente estamos acostumbrados a ver. Y otro duelo que también estamos acostumbrados a ver. Ha fallado el primer tiro Karim. Esas finales del 88 con Ramón Trecet, que comentaba antes Piti el papel de Karim. Yo estuve el otro día volviendo a ver este partido, este séptimo partido del 88, el partido del triple doble de James Worthy, que le da el MVP de las finales, además de que había hecho otros 6 partidos muy buenos. Y Trecet está todo el rato diciéndole a Karim que se retire porque tarda mucho en anotar la primera canasta, pero la labor defensiva de Karim también era básica. ¿Cómo nos quedamos a veces nada más que con los puntos, Piti? Bueno, totalmente. Yo creo que Karim era un hombre, y de lo que no se acuerda mucha gente, que también pasaba muy bien la bola. Es verdad que ellos tenían a Magic, tenían a Worthy, que era otro gran pasador, incluso a Michael Cooper, pero Karim hacía muchas cosas en el campo. Tapaba, como tú bien has dicho, era fundamental, era el mejor taponador del equipo, y el siguiente año anota menos, evidentemente es un poquito más mayor, no te llega a los 20 puntos, creo que en liga regular hace 14, pero bueno, hace un montón de cosas en la pista porque era muy listo dentro de ese punto amargo, o ese punto un poco vinagre que tenía Karim Abdul-Jabbar, que era un tipo no demasiado. Por eso yo creo que Magic le da, cuando llega en el año 80-81, le da esa pieza que le faltaba a los Lakers de talento y de trasladar al público más cosas. Lo que pasa es que esta plantilla del 88 a mí me parece un poquito peor, un poquito menos conjuntada. Es verdad que Karim es más mayor y ellos hacen muy buena temporada, pero fíjate que en playoff ganan la primera ronda a San Antonio 3-0, pero luego hacen 4-3 contra Utah, 4-3 contra Dallas Mavericks, Rolando Blackman, y 4-3 contra Pistons. O sea, ellos llegan... Y sufriendo mucho, porque, sufriendo mucho además, porque ya no solamente porque lo que comentamos siempre, hay
hay resultados y luego hay sensaciones. Tú puedes pasar con un 4-3 porque tuviste 2 partidos que te despistaste un poco, pero no, hasta en las victorias la sensación era de que los Lakers, como dices tú, Piti, iban con el gancho. Sí, iban con el gancho, quizás, bueno, pues porque venían de haber ganado el año anterior, siempre, no que te confíes, pero sí que todo el mundo va más fuerte contra ti, todos tienen un año más, Karim con esa estatura, pues, joder, yo nací en el año 47, ¿no? O sea, ya muy mayorcito, son 40 años, y acumular partidos, porque el año anterior, pues bueno, a la que descansas 1 o 2, porque solventas bien la serie, pasa que ahí es cuando da el paso adelante James Worthy, que era lo que tú sugerías antes. Dani. Bueno, esos Utah Jazz de Adrian Dantley, que por haber nombrado a Rolando Blackman, hostia, yo no me quiero olvidar de Adrian Dantley en aquellos Jazz, que era tremendísimo. Unos Lakers que se enfrentan en las finales a los Pistons, los malvados, los que nadie quería ver, los bad boys de la liga, ya por entonces se llevaban pues eliminando a Jordan y demás. ¿Tú cómo veías aquellos Pistons cuando llegaron a esas finales? ¿Los veías como el lado oscuro de la fuerza? ¿Les tenías más ganas de ganarles a aquellos Pistons, Piti? Bueno, veníamos de esa rivalidad con Boston. No teníamos tan claro en España, o por lo menos no tenía tan claro yo, con mi conocimiento, bueno, pues de algunas revistas y demás de la NBA, que realmente fueran el rival que luego fueron, ¿no? Nos dimos cuenta más en el año 89 cuando pasan por encima de Lakers, es verdad, con una lesión de Magic Johnson, pero Detroit ya era mejor en ese momento. Bueno, ahí hay un par de cosas. Una, Dantley ya está en Detroit, no está en Utah, que es donde había estado los años anteriores. Dantley es un buen jugador, pero dan un paso adelante cuando son capaces en ataque de cambiar un poco entre Marc Aguirre, que le llamaba Vicente Salamer, Marc Aguirre. Nosotros decíamos Aguirre porque en Estados Unidos se pronunciaba así, pero bueno, Aguirre es un apellido muy vasco, ¿no? Y lo pronunciamos aquí como lo pronunciamos. Entonces, Detroit lo conocemos prácticamente esa temporada, pese a que ya llevan años montándole el equipo, y nos llama mucho la atención pues los físicos que son, pero también tienen jugadores de mucha calidad, como son Isaiah Thomas y Joe Dumas, que se lo ponen muy difícil a Magic Johnson, que estaba acostumbrado con gente un poquito más grande, ¿no? Estos son 2 jugadores, un 1 y un 2, bastante pequeños para lo que es Magic o las velocidades que van teniendo ya los exteriores de Lakers. El mítico Isaiah Thomas, que sufre en el 6º partido un esguince de tobillo tremendo, y que en este 7º, sí, por momentos la cojera es total y absoluta, pero sigue jugando, sigue yendo a por todas, y finalmente consiguen imponer su ritmo los Lakers, lo que hablábamos antes, ¿no? De jugar rápido. Los Pistons intentaban jugar en estático, más defensa. Duro daban los 2 equipos, porque decimos de los Lakers el Showtime y demás, pero en los 80, si no defendías duro, no te comías un colín, Piti. Yo creo que había que defender duro. Ya estamos llegando ahí a los 90, donde evidentemente todavía se va defendiendo más duro aún, ¿no? Y los playoffs siempre, da igual la temporada, la época que sea, se ha dado más. Incluso en la época actual, que se anota mucho, y muchos equipos anotan mucho, no como aquí, que quizá las Lakers y algunos sí los que anotaban más, pero sí que todo el mundo tenía que defender. Entonces, por eso, en Detroit sí que estaba muy definido los que cargaban el piano al camión y los que tocaban el piano, ¿no? Y Dantley, Isaiah Thomas y Dumas eran los que lo tocaban, ¿no? Y me gusta que hayas destacado ese momento de Isaiah Thomas, porque es verdad que se lesiona, pero el tío vuelve a la cancha totalmente cojo y hace, yo recuerdo 3-4 jugadas increíbles que yo me quedo anonadado. Es verdad que yo iba muy con los Lakers, de decir, pero ¿y este tío cómo puede ser tan bueno, no? Dilo, Pite, este cabrón, porque todos pensábamos, este cabrón cómo puede ser tan bueno. No, luego tenemos una sensación, cuando empezamos a saber más, pues de un poco aquel boicot que le hizo a Michael Jordan, luego ya cuando discutes con Magic Johnson, luego cuando sabemos más de literatura y de internet y sabemos más de la historia, de lo que pasa también con el Dream Team contra él. Entonces sí que y también porque le hace una etapa muy mala
ahí con New York Knicks, ¿no? Ya en despachos y demás, ¿no? Sí, Entonces ya te empieza a caer un poco peor, pero en ese momento es como el Magic, como decían, de bolsillo, ¿no? Sí, sí. Un tipo que podía jugar y podía sonreír y te caía bien de cara al público, ¿no? Ahí es cuando te das cuenta que hay veces que es casi mejor no saber tanto, ¿no? Comentabas de la cobertura que había de la NBA en esa época. A Dani y a mí nos pilló más pequeñitos. Esto yo recuerdo, sí que recuerdo del 88 verlo en la emisión de 13 de Televisión Española. En el 87 no. Yo tenía VHS, tenía un conocido que me pasaba cintas de vídeo con los resúmenes de los partidos, con algún que otro partido entero y demás, y yo los veía y era como lo desgastaba. Dani, ¿tú cómo recuerdas este momento? ¿Ya seguías algo o lo viste después? Sí. Bueno, yo para empezar, decir que me he colado yo diciendo que Dudley jugaba en Utah en aquel año. Correcto, Dudley está en Detroit y luego lo tiene que cambiar por Aguirre para ganar el doblete, ¿no? Yo tengo los recuerdos de que mi padre me hablaba mucho de Boston, de los Celtics. Yo luego salí de los Knicks, pero bueno. Y me hablaba mucho de Larry Bird y hay un tío allí y tal. Y yo el primer recuerdo que tengo también, sobre todo es de esas finales contra los Pistons, que luego me regalaron un estuche de los Pistons. Fijaos, para que le regalen a un chaval por Reyes un estuche de los Pistons, cómo estaban los Detroit Pistons en aquella época en este país, ¿no? Y es ahí cuando empiezas a decir, joder, ¿y este equipo? Los Detroit Pistons, te empiezas a informar, empiezas a preguntar en casa, oye, pues sí, mira tal, ponte vamos a verlo y tal. Y dices, coño, fíjate, hoy en día que alguien le regale un estuche a un crío de 8 años de los Pistons, yo creo que tiene que ser algo excepcional. No creo que sea lo más regalado precisamente, ¿no? Pero me hizo mucha gracia y además tengo todavía ese estuche guardado, Mira, estoy revisando porque no recordaba bien, os he dicho 3 o 4, es el sexto partido porque los Lakers llegan con 3-2 de Detroit, entonces están con el agua al cuello y tienen que ganar los 2 últimos. Lo que llaman el partido del tobillo de Isaiah Thomas, mete 43 puntos y mete 25 puntos en el tercer cuarto con el tobillo totalmente doblado, digamos. Como un botijo. Sí, y es increíble cómo anota, porque realmente se echan encima de él y hay muy buenos defensores, ¿no? Pero bueno, es un partido increíble y yo lo tengo en la memoria. Y yo también tengo el recuerdo de verlo en la televisión de la habitación de mi abuela Petra, que durante el año no podía ver si había partidos, que no ponían muchos, evidentemente, pero ella se iba en mayo aproximadamente a Granada con otros primos que tenemos allí y bueno, entonces yo tenía como la habitación de mi abuela donde yo me metía ahí para que no me escucharan en el salón mis padres que de madrugada me levantaba y me ponían el partido con esos 13 o 14 años que casi no tenías permiso, ¿no? Porque era una cosa muy rara el quedarte de madrugada a ver un partido. Somos unos frikis y unos NBA adictos y por supuesto tenemos que mencionar al gran James Worthy con ese triple doble en el séptimo partido para ganar el anillo y dando ese paso adelante que decía Piti. La verdad es que una auténtica gozada, Piti, recordar estos momentos, ese final de los Lakers del Showtime, que aunque jugarían una final más en el 91, ya era sin Karim, ya era el inicio del reinado de Jordan y ya con Magic Johnson no en su punto óptimo. Una gozada este rato contigo, Piti. Bueno, yo encantado, ¿no? La verdad es que lo que os digo, ¿no? Al final el primer escalón de los que nos dedicamos a la NBA es ser aficionado y lo vive con eso y recordar alguna cosa. Es verdad que os había dicho que bueno, que también tenía muy muy reciente, por desgraciadamente todo lo que ha sucedido, el partido de la retirada de Kobe Bryant, que como sabéis me tocó comentarlo en el club, ¿no? Pero casi al final mejor que... Sí, mejor que me lo pisaran, porque hemos recordado momentos y nos habéis hecho recordar cosas muy chulas, ¿no? De unos Lakers que los tienes idealizados, porque si me pongo a ver los partidos enteros seguramente empiezo a ver cosas que no me gusten, ¿no? Los tienes idealizados porque es el primer enamoramiento que tienes con la NBA. Oye, déjame decir, Manu, muy rápidamente, a Piti, yo te he disfrutado escuchándote hacer NBA y analizarlo, te disfruto ahora en DAZN viendo Euroliga, y esto es una opinión personal. Ojalá te ojalá vuelva a disfrutar oyéndote hacer NBA.
Y no hace falta que respondas porque hay tal, ¿vale? Pero yo te echo mucho de menos en la NBA, aunque yo estoy abonado a Dazón, que por cierto, a ver qué pasa con las cotas, que no estamos viendo nada, pero bueno, que te disfruto mucho en la Euroliga, pero me molabas mucho con la NBA también. Muchísimas gracias, lo has dejado ahí votando y votando está porque todo se ha quedado en stand-by, con lo cual, pues bueno, seguiremos este tiempo sin baloncesto, recordando cositas y nada, y pasándolo bien. Y quedándonos, como dice la canción, en nuestra puta casa, que es lo que toca, que todo el mundo se quede en casa, que si nos quedamos todos, esto pasará antes y saldremos antes. Ayer recordábamos y escuchábamos tu narración con Fran Fermoso de ese último partido de Kobe, y se la poníamos aquí a Rodrigo Azurmendi. Hoy hemos disfrutado contigo recordando ese doblete de los 80, ese back-to-back del 87 y del 88 de los Lakers. Piti, ya sabes que esta es tu casa, un auténtico placer, un fuerte abrazo y a cuidarse. Manu, Gea, muchísimas gracias a vosotros y como tú has dicho, ¿no? Desde el sur, desde, qué sé yo, Fuengirola, pasando por Cáceres hasta llegar a Galicia, todo el mundo en casita hasta que todo esto remita y realmente podamos volver a ver baloncesto en vivo. Un abrazo para todos. Un fuerte abrazo, Piti. Dani, a ti te escucho mañana. Seguimos con nuestros especiales. A ver cuándo me haces load management a mí, que esto cada día. Bueno, yo si quieres lo hacemos mañana, pero mañana tenemos a Xavier San Martín y vamos a hablar de algo que a ti te tocó muy cerca y que te gusta mucho. Tú verás. Ahí te lo dejo. Dale una vuelta. Empieza por ese. Chicos. Un fuerte abrazo. Hasta Hasta mañana. Cuidado mucho, Manu. A todos los que nos escucháis vía iVoox, iTunes, Spotify o YouTube, muchísimas gracias por estar ahí. Volvemos mañana. Cuidaros mucho.